Perfecto. Ya, entonces vamos a iniciar, hermanos, con una palabra de oración y vamos a comenzar esta noche el estudio. Entonces, Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por una nueva oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, Señor, de pues ser examinados, Señor, cada uno, Señor, conforme a lo que tu palabra nos enseña. Y esta noche vamos a estudiar lo que es el pecador religioso, todo lo que abarca, Señor, a esa persona que considera, Señor, que de alguna manera, por alguna religión que profese, Señor, puede alcanzar tu justicia, puede alcanzar, Señor, a manda, Señor. Y pedimos, Señor, que sea tu palabra enseñándonos también, en esta parte, pues a los judíos como un ejemplo para pues examinarnos a nosotros mismos también, Señor, y corregir, Señor, pues pues que tu palabra seamos ahora. Gracias por cada persona que esté en esta noche en la sala, Señor, dispuesta, Señor, a escuchar también, Padre, a aprender y ¿por qué no, Señor, a intercambiar, Señor, también el conocimiento y los dones que tú has depositado sobre cada uno de nosotros, Señor, como creyentes, como hijos tuyos, así, renacidos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Así que pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ayude, Señor, en esta noche, pues a comprender y pues Señor, en todo lo que vamos a estudiar, Señor, pues que tu palabra sea nuestra luz, que sea nuestra guía, Señor, para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, entonces vamos a comenzar capítulo 2, 17 y vamos a ir repasando lo que hemos estado viendo hasta el momento. Bueno, la primera franja, hemos visto todo lo que era conforme al Evangelio, y en la segunda franja hemos visto estas últimas semanas los tres tipos de pecadores, y hoy justamente vamos a terminar con el tercer pecador. Le hemos visto que el pecador inmoral, primeramente, según sus actos y todo su negación pues a Dios y a su creación, pues hemos visto que no alcanzan la justicia que demandaba Dios, que demanda. De igual manera, el pecador moral, la anterior semana seguramente con el hermano John, pues han podido estudiar que aquella persona que se compara con el inmoral, por supuesto, cree que es un poco mejor, o tal vez mucho mejor. De igual manera, ante Dios, pues también queda desaprobada. Y esta noche vamos a estudiar entonces lo que es el pecador religioso, como oraba toda aquella persona que de alguna manera piensa que por alguna religión que profese. No estamos hablando específicamente de la religión cristiana, muy menos de los evangélicos, sino cualquier persona que profese cualquier tipo de religión, pues vamos a ver si realmente pues delante de Dios va a poder alcanzar el cielo, ya que este versículo en Mateo nos indica que solamente hay una puerta y esa puerta es estrecha, y solamente aquellos que ingresen por esa puerta que el Señor Jesucristo se ejemplificó, se puso como yo soy la puerta, el camino, pues solamente pues aquellas personas van a poder alcanzar la justicia de Dios. Entonces vamos a estos, vemos dos entonces.
Leo, Dani. Por favor, hermano. Toda esa sección no escuché muy bien, perdón, hermano. 17. Sí, por favor, hermano. Ok. Sí, 17 al 29. 17 al 29, aquí va. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Perfecto, muchas gracias, hermano. Me van a disculpar si se me está cortando la conexión. Espero que pueda llevar con normalidad esta sección. Pero bueno, entonces hemos dado lectura a esta sección y vemos que la perspectiva de Dios cae sobre el pecador religioso y el juicio de Dios sobre el pecado religioso. Vemos en estos tres primeros religiosos se enorgullecían. Entonces vemos los pecadores religiosos no son justificados ante Dios por su celo o su sinceridad religiosa. Pablo estaba calificado para dar este ejemplo, ya que había sido un distinguido líder religioso en la religión judía. Y vamos a revisar este versículo en Filipenses, donde justamente nos muestra cómo Pablo muestra en realidad quién era, ¿no? Antes de encontrarse con Jesús. ¿Lo tienes, hermano? Por favor. Perdón. Estoy tratando de mejorar la parte técnica y me quedé mirando eso. 3, 4, 9. Aquí va. Dice, aunque yo tengo también en qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, y no la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
Bueno, vemos primeramente aquí como Pablo en el versículo 5 muestra claramente lo que era en cuanto a su linaje de carne, digamos, ¿no? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, ¿no? Entonces entendemos que separado, justamente estaba viendo un poco, el fariseo era aquel judío que había sido, había tomado como una forma de vida, el separarse no solamente por etnia, que ya era el judío, sino por un asunto de seguir la tradición de los padres y obviamente seguir todo lo que demandaba la ley. Y acá dice justamente Pablo que era estricto seguidor de la ley, ¿no? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible, dice, ¿no? O sea, realmente Pablo era un estricto seguidor de la ley, pero bueno, en los versículos siguientes muestra ya obviamente con una naturaleza regenerada, el entendimiento que le dio el Señor Jesús de que por medio de ese camino, pues, él no estaba realmente agradando o no estaba llegando a justicia que Dios verdaderamente demandaba, ¿no? Nos dice, que aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Para dar vida a esta verdad, nos da apropiadamente por destacar el judaísmo, su propia religión étnica, y se centró en aquellos que tienen el sobrenombre de judío, ¿no? Él con toda propiedad a sí mismo por ser conocedor y ser un practicante de esta religión, el judaísmo, entonces les habla con pues esa autoridad, ¿no? De que al llamarse ellos judíos, pues no estaban necesariamente, se estaban apoyando, como dice aquí, en su religión y en su descendencia de alguna manera, ¿no? Por ser judíos y por ser, como Pablo dice, fariseos, separado, apartado exclusivamente para el estudio de lo que era la Torá y bueno, y otros libros de los profetas, ¿no? Y te apoyas en la ley, ahí está lo que decía, ellos descansaban, es una manera de decir también, descansaban. Los religiosos en el judaísmo se apoyaban en la ley del Antiguo Testamento para obtener la justicia. Y te glorías en Dios, se enorgullecían de tener al Dios verdadero como su deidad nacional. Entonces, vamos a ver en general en toda esta sección, en todos estos pasajes, que el gran pecado, y por eso tenemos ahí en la parte superior el judío como ejemplo del pecador religioso, el gran pecado del judío era que en sí él no profesaba lo que no practicaba lo que profesaba, ¿no? Ese era en realidad el gran pecado. Como vimos en la primera declaración, ahí del comentario dice, los pecadores religiosos no son justificados ante Dios. Entonces, si nosotros estaríamos o fuéramos una de esas personas, solamente al escuchar esta declaración, los pecadores religiosos, podía un poquito parar las orejas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le llaman pecador al religioso? Si el religioso ha confiado o está confiando en X religión, ¿por qué llamarle pecador, no? Entonces, obviamente, esto es un comentario del texto que tenemos, pero obviamente vamos a ver más adelante por qué es que está dentro del grupo de los pecadores, ya que no alcanzaban la justicia demandada por Dios. Entonces, como veíamos que ellos confiaban, descansaban en la ley y se apoyaban en el judaísmo, vemos que la religión siempre fue el esfuerzo del hombre por querer alcanzar a Dios. Y
Escuché de alguien, ¿no? Mencionar esto, que bien se dice que las primeras o las principales o las religiones pilares de la historia del mundo, pues fueron el judaísmo, o son el judaísmo, posteriormente el cristianismo y si no me equivoco, creo que el islam, ¿verdad? Sin embargo, si vamos al origen, en base a este concepto que acabo de dar, que la religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios, como lo hacían en este caso los judíos, usando la ley, apoyándose en la ley para creerse étnicamente bueno, y religiosamente también apartados y calificados para agradar a Dios. Podemos ver que comienza desde Caín, ¿verdad? Desde Caín, cuando ya ellos tenían un concepto de una enseñanza, habían escuchado de cómo era que Dios quería que el hombre se presentara delante de él, ¿no? Entonces, ahí vemos, miren, desde el inicio, antes de que aún se dé la promesa a los hebreos, etcétera, eh, mucho tiempo, muchos años posterior a esto, estamos hablando del origen, tratar de acomodar de alguna manera, pensando que su intención, pensando que su idea, pensando que su propuesta podría ser mejor que la propuesta que ya había dado Dios, tratando de renovar, tratando de alguna manera mejorar. Y ahí está desde el inicio el intento del hombre de agradar a Dios, pero ahí también vemos que fue el sacrificio que agradó a Dios. Entonces, vemos que en este intento de la religión, pues siempre queda frustrado porque siempre eluden de alguna manera, pues la justicia que Dios demanda, ¿no? Entonces, aquí tenemos el Evangelio, como habíamos visto en 1.16, 1.17, que en contrapropuesta de la manera que el hombre busca de agradar a Dios, Dios fue el que buscó al hombre mediante el Evangelio, como lo vimos en Romanos 1.17, donde es la obra de Dios la que alcanza a todo hombre por la fe en Jesucristo y no al revés como la religión propone. Vemos el versículo 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Estos pecadores religiosos afirmaban saber cómo agradar a Dios. Se enorgullecían de saber lo que uno debe y no debe hacer para honrar a Dios. Tenemos obviamente como el ejemplo, está tomando acá Pablo a los judíos, ¿verdad? Instruido por la ley, dice, en este caso tenían confianza en sí mismos porque tenían la misma ley de Dios, la norma más precisa de todas. Pero aún teniendo esta ley, pues vemos acá Pablo está mostrando lo que ellos pensaban de sí mismos con respecto hacia Dios y con respecto al resto de las personas. Se creían pues tal vez mejores por tener pues las normas de Dios, ¿verdad? Aprueba lo mejor. Las personas religiosas siempre aseguran saber lo que una persona debe hacer para ser aceptable ante Dios. Entonces, este era el judío, ¿no? Este era el judío pues que ese era su criterio, ese era su pensamiento con respecto a los demás. Leeremos estos dos versículos, por favor, el 19 y el 20, hermano. Ok. Dos. Dice así: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños,
que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los pecadores religiosos están convencidos de que ellos son expertos con respecto a cosas espirituales. Parafraseando, Pablo dijo, de estos practicantes religiosos judíos, tú confías en que eres un regalo de Dios a la humanidad. Interesante esta manera de expresar lo que estaba diciendo aquí Pablo, ¿no? Y en cierta manera, pues ellos tenían este concepto de sí mismos, ¿no? Guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley y la forma de la ciencia, que era lo que ellos pensaban de sí mismos con respecto al resto de las personas. Y esto vemos que este tipo de personas, los religiosos, se ven a sí mismos sin un rival en la guía de almas pobres y sin discernimiento a Dios. Entendamos de que ellos eran poseedores de las escrituras, característica también de los fariseos que posteriormente nacieron, podríamos decir, ¿no? ¿Verdad? Del judío, pues viene la religión, que ahí ya está, el judío en sí era una, tiene un propósito de etnia, de una separación étnica, ¿no? Era un pueblo que era separado por Dios. Pero el judaísmo ya es la religión que el judío ya empieza a crear, a implementar costumbres de sus antepasados, de los padres, como le llamaban, y ahí es donde ya comienza a nacer el judaísmo, la religión, pero en sí el judío no tenía este defecto, podríamos decir, o este propósito, ¿verdad? El judío era un pueblo escogido por Dios con un propósito, pero se desvió justamente al incluir enseñanzas de hombres, digámoslo así. Entonces, guías ciegos, luz de los que están en tinieblas, puesto que están seguros de que poseen la verdad, quieren iluminar el camino para las tinieblas, solo que no lo estaban usando de la manera adecuada, ¿no? Instructores de los indoctos o de los ignorantes obviamente, que simplemente ellos no tenían las escrituras como ellos la tenían. Entonces, en ese sentido eran ignorantes, indoctos. Las personas religiosas se sienten calificadas para determinar qué está bien y qué está mal para las masas ignorantes. Esto es lo que decían ser de sí mismos maestros de niños, suponiendo de que ellos son la élite madura y privilegiada. Las personas religiosas hacen de la capacitación de bebés espirituales su prioridad, y esto era ya lo que donde estaba llevando ya el judaísmo, ¿no? Que bueno, más adelante salen los fariseos, los saduceos, pero específicamente los fariseos en realidad, que ellos dedicaban prácticamente a esto, como dice su vida, ¿no? Ellos, y justamente, pues esto era lo que hacían, ¿no? No solamente enseñar a judíos, sino que también buscaban hacer prosélitos de los gentiles, ¿no? Y ahí está pues ese error, esa, de alguna manera, esa manipulación que ellos comienzan a hacer hacia este tipo de personas que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, armados con una gran abundancia de verdad bíblica. Estos elitistas religiosos se vuelven
Esto es triste, ¿no? Porque si bien tenían en sus manos la verdad, tenían toda la verdad bíblica, el problema engañados y enorgulleciéndose de eso porque no habían encontrado o no estaban comprendiendo pues el propósito de las escrituras, porque justamente vamos a ver en los siguientes versículos qué es lo que empezaron a hacer o qué era realmente cómo Dios los veía a ellos, ya una opinión externa, ¿no? Acá Pablo les está mostrando, pues es como una radiografía de cómo ellos se creían que eran ante el resto, ¿no? Y bueno, esto puede ser tal vez en nuestros días también podemos ser cautivos de caer en esto, en cierta manera, de por estar estudiando las escrituras, o las personas que de alguna manera se involucran pues en el estudio de la palabra, tener esta misma actitud, ¿no? Y usar pues las escrituras para enorgullecerse, para volverse arrogante y no al contrario como era el propósito que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la evaluación de Dios de los pecadores religiosos después de que Pablo ha mostrado en los primeros versículos pues cómo ellos se veían? Por favor, hermano, leamos estos versículos 21 al 23. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces, hermanos, yo pienso el punto más importante, ¿no? Porque así como hemos visto el inmoral y el moral, siempre que nos veamos en un espejo, pues realmente no va a haber la persona que pueda emitir un juicio, ¿no? Y en esto caemos todos y sobre todo pues el mundo que no conoce a Dios, porque se sienten juzgados ante una rectitud que Dios ha establecido desde un principio y que no la estableció por medio de los mandamientos necesariamente, sino que esa rectitud la puso en el corazón del hombre, que es la conciencia, ¿verdad? Eso vimos en el pecador inmoral. Entonces, nadie en realidad tiene excusa de esta rectitud que Dios ha. Entonces, es donde realmente debemos ver cuál es el veredicto, cuál es la opinión verdaderamente que cuenta, y es la opinión de Dios. Entonces, en el versículo 21 dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Entonces, aquí comienza a Pablo mostrar cómo era Dios, que Dios los veía verdaderamente, ¿no? Los pecadores religiosos presumen ser espiritualmente responsables del destino eterno de otros. Los ciegos, los ensombrecidos, los necios, los inmaduros, como hemos visto antes, mientras ignoran sus propias deficiencias espirituales y su condición perdida. Hablando de este tipo de personas religiosas que enseñan a otros, pero se examinan a sí mismos. Entonces Dios le pregunta al pecador religioso si practica lo que predica. Pablo desafió a los pecadores religiosos a que se examinaran a sí mismos de forma personal y cercana, y que aplicaran las leyes de Dios primeramente a ellos mismos. Voy a leer este versículo acá de 1 Timoteo 1, 8 al 11. Dice: nosotros no obstante sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces aquí viene el propósito, ¿no? El versículo 9, esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y etcétera, para ganar tiempo. Ahí da toda una larga lista
que podríamos compararla con la lista que se menciona en el pecador inmoral, de pecados a la vista, que resaltan a la vista, pero el versículo 10 dice para los fornicarios, los homosexuales, para los secuestradores, los mentirosos, perjuros, y para cualquier otro que se opone a la sana doctrina, ¿no? Entonces, como era el inmoral, se oponía a la ley de Dios voluntariamente, ¿no? Sin embargo, el versículo 11 dice, conforme al evangelio de la gloria del bienaventurado Dios, entonces, Pablo está mostrando y reiterando que solamente en el evangelio se revelaba la justicia que el hombre pretende, ya sea con sus actos, con su buena moral, o en este caso, el religioso con sus costumbres o con su religión, ¿no? Con su capa, digamos así, ¿no? De cualquier tipo de religión. Entonces, el 21b dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Pablo alentó a los pecadores religiosos, quienes insistían en que eran a que se usen a sí mismos con honestidad. ¿Habían sido alguna vez culpables de robo? Y bueno, la respuesta es sí, ¿no? Ellos, si bien tenían en la ley el mandamiento de no robar, ellos creyéndose en la potestad de ser superiores a aquellos que tenían ídolos y que tenían templos de dioses paganos, pues ellos hurtaban porque decían, bueno, esos dioses no son dioses, son paganos, entonces ellos estaban transgrediendo la propia ley, ¿verdad? Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras, prácticamente todas las personas religiosas dicen que está mal cometer adulterio, así que Pablo los puso en la mira al preguntarles directamente si alguna vez habían cometido adulterio. Y aquí vemos este versículo en que Jesús confrontó este mismo problema cuando dijo, pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el pecador religioso de ese momento, si no la tenía en el bolsillo, ¿no? Listo para juzgar a aquel que se hallaba en adulterio, ¿no? Sin embargo, Pablo les muestra de que ya venida cumplida la ley, o cuando Jesús ya viene a mostrarles la verdadera ley que incluía el interior del hombre, los pensamientos, las intenciones. Entonces, ahí el religioso pues se desmoronaba, ¿no? Porque evidentemente, pues seguramente, si no todos, la mayoría habían infringido esa ley del adulterio, ¿verdad? Han vivido los pecadores religiosos su vida entera sin jamás haber mirado con lujuria a otra persona, y Pablo demuestra que los pecadores religiosos, que ellos eran tan vertidos. Versículo 22, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Pablo señaló la hipocresía de estos religiosos. Una práctica común que se remonta a los días del Imperio griego era aquella de saquear templos y albergar tesoros. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? No sé, al parecer se cortó.
Perdón, ya estoy aquí reincorporando mi conexión. Sí, se había cortado. Sí, justamente de nuevo, acá está mencionado. Dainor. Esa Es pantalla. broma, hermano, es broma, es broma. Hermano, qué gusto saludarte. Vamos a retomar nomás porque es bastante larguita esta. Tú vas allá a descargar el video posteriormente, hermano, aunque tenga cortes. Voy a continuar, hermanos. Entonces me quedé acá en el versículo, estoy acá en el versículo 22. Una práctica, como decía, ¿no? Les estaba Pablo mostrando sobre el robo, ¿no? Y dice acá una práctica común que se remonta a los días del Imperio griego, era aquella de saquear templos, ya que muchos templos albergaban grandes tesoros. Muchos judíos religiosos razonaron que dado que los dioses extraños no eran realmente reales, era totalmente aceptable sacar sus templos. Lo que acabo de decir, ¿no? Ellos justificaban el robo creyendo de que su posición era la correcta y obviamente pues la de los idólatras o la gente que adoraba cualquier tipo de imagen estaban en el errado, entonces ellos podían robar. Sin embargo, estaban infringiendo por las manos y que pretendían enseñar, ¿no? Estaban orgullosos porque no adoraban ídolos, pero al mismo tiempo estaban robando. Entonces guardaban una ley y quebrantaban otra, ¿no? Bueno, ahí está. El siglo 23 dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Estos pecadores religiosos trajeron deshonra a Dios por su hipocresía. Por un lado, afirmaban que estaba mal adorar ídolos, pero por el otro justificaban su práctica de robo. Entonces, esta es la evaluación que Pablo muestra de parte de Dios, lo cual evidentemente los acusa, en ese imaginario asiento, ¿no? del acusado, pues lo tenemos al pecador religioso y prácticamente pues al parecer él tampoco tiene excusa, ya que pues estaba de una u otra manera, estaba mostrando algo, pero en la práctica no estaba viviendo. Y ese creo que era el pecado mayor de este judío que está Pablo usando como ejemplo, ¿no? Que representa de alguna manera, en nuestro contexto, a cualquier tipo de religioso que se escuda en algún tipo de religión, ya sea que haya nacido en alguna familia que profesa algún tipo de religión, o ya sea que pretenda ir por la religión, por caminos de moralidad, etcétera, ante una evaluación vertical de parte de Dios, pues esta persona queda totalmente desaprobada. Entonces vamos a pasar a los versículos 24 al 29. Cuando las personas religiosas se jactan de su conocimiento de la Biblia, pero fallan vivir de acuerdo con lo que la Biblia dice, deshonran a Dios. Bueno, eso es lo que estaba diciendo. Las acciones de los pecadores religiosos anulan sus palabras, causando que las personas rechacen al Dios de la Biblia. Y bueno, esto es lo que estaba sucediendo. Los 24 al 29, donde acá vamos a ver ya el decreto después de haber dado la evaluación sobre este tipo de personas. Vamos a ver entonces el decreto de parte de Dios. John, por favor, hermano, ¿tienes? Voy a dar lectura yo, hermanos. Van a disculpar que mi versión es diferente, pero para ganar tiempo, vamos a... Estoy Dani, estaba muteado. ¿Quieres que lo lea? Por favor, 24 al 29. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovechas si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley,
te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si bien aquí está dando Pablo el edicto de parte de Dios, en cierta manera, pues es lo que esta persona, ¿no? Este pecador religioso, si lo aceptara, podría ser visto de distinta manera por Dios. Y vemos aquí en el versículo 24, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La hipocresía de los pecadores religiosos judíos convirtió el nombre de Dios en una palabra de maldición cotidiana por sus actitudes. Pues el nombre de Dios estaba siendo blasfemado por aquellos que no tienen sexualidad y los estaban representando de una manera errada, pues a la palabra, ¿no? Pablo demostró cómo la hipocresía de los devotos religiosos judíos invalidó el ritual de la circuncisión. Los pecadores religiosos frecuentemente destruyen el verdadero significado de los rituales legítimos, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Vemos que la circuncisión fue dada para, de alguna manera, era un ritual que identificaba a un hombre como judío, uno de los del pueblo elegido por Dios. Pero Pablo dijo que la circuncisión solo era valiosa si la persona cumplía la ley en su totalidad. Entonces, la persona, esa marca que Dios había pactado con estas personas exclusivamente para separarlos, tenía obviamente un propósito y era el cumplimiento de la ley en su totalidad, lo cual la misma ley los llevaba o los debía llevar hacia Cristo. En realidad los estaba llevando a Cristo, ¿no? Pero si eres transgresor, dice el versículo 25 de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si un varón circuncidado no se preocupaba por Dios o seguía su ley, su circuncisión no significaba nada. Bien podría no ser circuncidado. Bueno, eso es lo que está diciendo. La circuncisión solo tenía validez o realmente cumplía el propósito como una marca en un pueblo que él separó, si es que ellos cumplían la ley, seguían la ley. Pero de no ser así, pues en realidad la circuncisión no tenía ningún propósito. Lo contrario también era cierto. Si pues el incircunciso, como dice el versículo 26, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Si un gentil incircuncidado obedecía a la ley de Dios, la gente naturalmente lo consideraría como circuncidado. Claro, ¿verdad? Ya que la aprobación de parte de Dios no era en sí la circuncisión, sino el cumplimiento de la ley. Versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Si un gentil guardaba la ley, sería un testigo válido contra el judío circuncidado que no la guardaba. Entonces, de haber habido esta persona que no siendo judía étnicamente, ni haber sido de la descendencia, pero obedecía la ley, pues podía demandar, podía atestiguar contra el judío que sí había sido separado para este propósito, pero no estaba guardando la ley. Entonces el versículo 28 y 29
dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión no proviene de hombres, sino de Dios. Un ritual externo como la circuncisión, pero no te transformará en interior. Entonces, acá ya podemos ver un poquito más, aplicar esto a nosotros en nuestro mundo actual, con ya sea el bautismo que incluye, por ejemplo, en el catolicismo, ¿verdad? El bautismo de los niños, o las diferentes ordenanzas que tienen respecto a la comunión, la primera comunión, etcétera, y las diferentes, no hacen a esta persona necesariamente pues un hijo de Dios legítimo, ni tampoco a un cristiano protestante o evangélico lo hace evangélico o protestante el hecho de haber sido bautizado o simplemente haber nacido en una familia de protestantes, ¿no? Evangélicos, ¿no? Justamente aquí está, en este versículo de 1 Samuel, muestra el ejemplo de David, ¿no? De que Dios no ve lo externo, sino que Dios ve lo interno, y lo que Dios estaba intentando mostrar era llevar y mostrarle a esta persona que necesitaba de Dios, necesitaba una regeneración, necesitaba un nuevo nacimiento. El versículo 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. De hecho, Pablo dijo esto, ¿no? Y un ritual externo como la circuncisión no produce un cambio interno o espiritual. Y justamente vemos este conflicto que se suscita en Hechos 15, cuando justamente algunos discípulos estaban tratando de añadir a la fe lo que eran los rituales pero judíos, ¿no? O sea, estaban queriendo hacer prosélitos a los gentiles mediante los rituales, sumando, añadiendo la circuncisión, justamente. Y ahí fue donde pues Pablo pues tiene una discusión, digámoslo así, ya con esta comprensión de que el judío no era aquel circuncidado en la carne, sino que el judío verdadero era aquel circuncidado en el corazón, con una separación espiritual divina, ¿no? De parte de Dios, que venía de parte del Espíritu Santo. Versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión la del corazón en espíritu, no en letra. Solo la circuncisión, del corazón, hecha por el Espíritu en la salvación, tiene poder transformador. Y le voy a pedir a mi hermano, por favor, que lea ese versículo de Filipenses 3:3. Lo voy a buscar, Tito. Filipenses 3:3 dice, porque sí, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahí está, ¿no? Clarito que nosotros, dice, no somos la circuncisión. Y el versículo de Tito 3:5 dice así, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, y eso creo que pues ha quedado bastante claro cuando hemos visto al moralista que de alguna manera piensa que sus obras de justicia van a ser de agrado para Dios, ¿no? Sino según su misericordia, dice Tito 3:5, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces,
claramente está mostrando ahí que la necesidad pues, de esta persona también de un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento que viene del Espíritu Santo, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Solo la persona nacida de nuevo que ha recibido cirugía espiritual en su corazón por medio del Espíritu Santo trae honor a Dios, y vemos en este versículo la obra que Dios realiza y cómo la realiza, ¿verdad? Leamos ese versículo, por favor, tan importante, hermano. Efesios 1, 13 y 14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Vemos ahí una secuencia entonces donde toda persona primeramente debe oír la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió, ¿verdad?, por los pecados, fue sepultado y al tercer día fue resucitado para nuestra justicia. Entonces, al oír y al creer, dice Efesios 1:13, en él, entendemos entonces que es creer en la obra sustitutiva de Cristo por el pecador religioso. Aún el pecador religioso, siguiendo la ley, siguiendo de oídas, necesita creer en la obra que solamente, en la justicia que solamente Cristo pudo cumplir, para, por la fe, el creyente, habiendo oído y habiendo creído, pues ser sellado por el Espíritu Santo. Ahí vemos esa secuencia, pues, que trae la garantía de parte de Dios, sellando a esta persona por medio de las arras, como dice, hasta la redención de la posesión para avance de su gloria. Vamos, hasta aquí hemos visto pues este otro tipo de personas que, si comparamos entre las tres personas que estamos conociendo, de ser convencida no refiriéndome a que el hombre es el que convence a la persona, sino que obviamente es el Espíritu, pero a través del Evangelio, pero sí a través de la predicación, ¿verdad? Porque el inmoral, pues, convencido por el Espíritu Santo, claramente puede conocer que con su actitud y con su tipo de vida está negando, está dando la espalda a Dios. El moral, después de verse en esa verdadera posición respecto a Dios, puede también llegar pues a comprender de que necesita un Salvador. Pero como digo, esta persona que de alguna manera ha podido seguir un largo trayecto de su vida en X religión, cualquiera sea, incluyéndonos nosotros como dentro de ese título, digamos así, ¿no? De evangélicos, de protestantes. Ustedes han escuchado seguramente que el cristiano, el protestante, el evangélico, cuando una manera de defensa dice, bueno, que no tienen una religión, ¿no? Sino que, ¿cómo dice? Que Cristo no es religión, sino que Cristo es vida, ¿verdad? Han escuchado que muchos defienden de alguna manera esa postura de que el cristianismo no es una religión, sino que es vida, ¿no? Tratando en cierta manera de mostrar, obviamente, de que
no tenemos una religión, no estamos basados, etcétera. Pero si bien es cierto, porque Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, sin embargo, pareciera una verdad a medias, porque Jesús evidentemente es vida, pero Dios le entregó el juicio a Jesucristo, el que es el único responsable y el único quien puede dar vida y condenar. Entonces, yo añadiría eso de que sí, evidentemente el cristianismo, probablemente el ser seguidor de Cristo no es una religión, es vida, pero también es justicia. Entonces, ahí hay un balance, porque si bien es vida, pero en esa idea me parece que falta el concepto de la justicia de Dios, lo que el religioso muchas veces no logra ver, ¿no? De que esa justicia solamente va a ser suplida por un nacimiento espiritual. Bueno, entonces hemos llegado hasta el 3.8 y vamos a ver, hermano, esta sección ya te toca. No. ¿Tú haces esta sección, hermano, o yo concluyo con eso? Te toca concluir. Es la parte de conclusión, pues, del religioso. Perdón, perfecto. Entonces vamos a ir rápidamente con esto. Pablo anticipó la primera pregunta que concernía a Israel. Y, hermano, por favor, ayúdame con la lectura de estos 8 versículos para concluir esta sección, entonces. Claro. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pablo fue muchas veces acusado después de haberse convertido al cristianismo o haber defendido el cristianismo, pues haber sido un antijudío, ¿no? Un traidor de los judíos, ¿no? Porque él, como vimos en Hechos o en Filipenses también, que él era perseguidor de la iglesia y después como que pareciera que desenmascara al judío, él habiendo estado inmerso, ¿no? Es como que fácil, ¿no? Uno pues está dentro de un lugar y después sale y los acusa. Pablo fue acusado de esto y vamos a ver algunas preguntas que él hace concerniente a este tipo de personas. Pablo anticipó la primera pregunta que concernía a Israel específicamente, puesto que Pablo utilizó a su propia gente como un ejemplo negativo de los pecadores religiosos. Alguien podría preguntar, ¿qué de bueno hay en ser judío entonces? Y la primera pregunta que hace es, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? ¿Había algún beneficio en ser un israelita? Y la respuesta de Pablo fue sí, y mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La principal ventaja que el judío tenía, a diferencia del gentil, era la posesión de las escrituras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento preparó misericordiosamente a Israel para confiar en Jesús, el Mesías, ¿no? Veamos ese versículo, por favor, hermano, de Juan 5:39.
Este es un muy buen versículo donde el mismo Jesús los está de alguna manera desenmascarando o mostrándoles el propósito de las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay una palabra importante, ¿no? Dice, porque os parece, ¿no? Si alguien te preguntara, me parece una pregunta un poquito con una trampa, ¿no? ¿Crees que las Escrituras pueden darte la vida eterna? Y uno podría responder, bueno, sí, ¿no? Pero acá Pablo está demostrando que tener las Escrituras, llevar la Biblia bajo el brazo cada domingo y ser fiel a tu iglesia, no te hace salvo si tú no has creído de quién da testimonio las Escrituras y qué es lo que te demanda, qué es la demanda que pone a cada persona que lleva las Escrituras bajo el brazo. Entonces, eso es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Os parece que en ellas tenéis vida eterna? O sea, ¿a ustedes les parece que porque son maestros de indoctos y enseñaban y creían que estaban siendo aprobados por Dios, ¿verdad? Pero no era así el concepto de Dios. La segunda pregunta que hace concerniente a los pecadores religiosos, Pablo, fue esta: si los pecadores religiosos son hipócritas, ¿hacen a Dios un mentiroso? Cuando las personas religiosas son hipócritas, ¿invalidan a Dios? ¿Ustedes qué responderían, no? Si uno predica de alguna manera o usa las Escrituras, pero su comportamiento y su vida no lo refleja, ¿esto hace de alguna manera mentiroso a Dios? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Si una persona religiosa posee la verdad bíblica, pero no la cree o no la maneja correctamente, ¿elimina eso de alguna manera la fidelidad de Dios? Por supuesto que no. Sea Dios es siempre fiel, ¿verdad? Y siempre justo a su palabra, ¿no? Por más de que la persona de alguna manera, pues, use la palabra inadecuadamente o en este caso con hipocresía, no viviendo lo que enseñaba. Entonces, esta es la respuesta, pues, evidente de Pablo. Cuando los pecadores religiosos demuestran que no creen en el Dios que predican, esto genera dudas con respecto a la confiabilidad de Dios, pero Pablo enfatizó que Dios nunca es culpable de tal hipocresía. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es lo que dice el versículo 4. A pesar de la hipocresía de los pecadores religiosos, Dios siempre dice la verdad. Dios siempre es justo y bueno, incluso cuando aquellos que dicen seguirlo no caminan de acuerdo a su verdad, como hemos visto en los versículos anteriores, que justamente pues ellos se creían maestros y tantas cosas de sí mismos, pero no practicaban, entonces estaban siendo hipócritas ante la gente, ¿verdad? Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esta cita del Antiguo Testamento confirma que cada vez que la integridad de Dios sea cuestionada, Dios siempre tendrá la razón. Una tercera pregunta podría ser: ¿está Dios demasiado lejos cuando condena a los pecadores religiosos? Versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Una persona religiosa podría concluir: estoy ayudando a Dios cuando peco porque mis errores magnifican la bondad de Dios. Y evidentemente, así como la justicia en la que nosotros, pues a la que nos regimos, tiene una doble cara, ¿verdad? Y justamente fue dada con ese motivo. Por un lado, para regular y mostrar los límites de alguna manera, ¿no? Mostrar de que, pues, hasta acá
pero si infringes y vas más allá de la ley, pues entonces obviamente hay un castigo, y ahí está la doble cara. La justicia propone un castigo para aquel que infringe la ley, pero una vez que la persona infringe la ley y por ley y en justicia es merecedor de un castigo o una culpa por haber transgredido la ley, pero la justicia no cumple o incumple más bien este castigo, entonces pues no hay una coherencia, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, Dios dio una ley y Él no puede, dio la ley para ser cumplida, y de ninguna manera pues sería injusto o pues que Dios castigara también a este tipo de personas, ¿no? Cuando la convicción es profunda, las personas religiosas defienden sus fallas con excusas baratas y ridículas, como en este versículo. Adán, cuando le pregunta a Dios, pues, ¿quién te dio, ¿no? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que...? Y lo primero que hace Adán, pues, era, ¿no?, acusar, y una cuestión tan tonta cuando sabíamos que él sabía muy bien de que él era el directo responsable de lo que había cometido. ¿Cómo deberíamos responder si alguien afirma que su conducta pecaminosa es buena, ya que eleva la justicia de Dios? Una vez más, la respuesta de Pablo fue: en ninguna manera. Nuestros actos pecaminosos no promueven el nombre de Dios ni sus objetivos. Nuestro pecado nunca beneficia a Dios, ni Dios jamás condona el pecado. Y eso es muy importante porque ahí está siempre llevándonos al Evangelio y a la justicia revelada de Dios en el Evangelio, ¿no? Dios tiene que cumplir con su ley, Dios tiene que cumplir con lo que Él ha establecido, con lo que Él ha mandado, y con la consecuencia de la infracción de la ley. La infracción de la ley es el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios, como un Dios justo, Él debe cumplir con ese castigo que es la muerte, aquel que peca, ¿verdad? De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si en ocasiones Dios excusara el pecado porque de alguna manera lo beneficiara a Él no sería un juez objetivo y justo. Versículo 7, los pecadores religiosos siempre buscan formas de excusarse a sí mismos. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Esta era una especie de excusa, ¿verdad?, de este tipo de personas. Esta pregunta necia es: ¿cómo puede Dios juzgarme por ser un pecador si mi pecado de alguna manera lo beneficia a Él? Y Pablo no se tomó el tiempo para responder esta pregunta. Al rehusarse responder, Pablo expuso la locura de pensar que una mentira podría beneficiar a Dios. Esto está muy claro. Dios siempre va a permanecer veraz en cuanto a lo que Él ha dictado, ¿verdad? Si Pablo enseñaba, el último versículo, versículo 8, si Pablo enseñaba que Dios excusaba el pecado por alguna razón, él habría sido culpable de enseñar anarquía. Pablo no excusó ningún tipo de ilegalidad, aunque algunos lo acusaron de hacerlo. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Era una pregunta por demás sin lógica, ¿no? Y Pablo dijo que aquellos que lo acusaban de promover el pecado merecían el juicio que seguramente iban a obtener. La condenación de los tales es justa, lo que el versículo 8 cierra diciendo. Entonces, ¿por qué habría sido Pablo acusado de promover la anarquía? Cuando un creyente predica la salvación por gracia solamente, sin ningún tipo de obras, los legalistas religiosos pueden fácilmente acusarlo de excusar e incluso promover el pecado. Si los legalistas religiosos no te acusan de esta manera, probablemente necesites verificar para ver si realmente estás enseñando la gracia. Y como les decía,
este tipo de persona que seguramente la tenemos muy cerca a nosotros y, ¿por qué no decirlo? Posiblemente podríamos haber sido nosotros en algún tiempo, ¿sí? Porque estamos hablando de gente que está confiando en la ley para alcanzar la justicia de Dios. Entonces, yo he escuchado testimonios y cuando hemos hecho este tipo de cursos, he visto en las encuestas que hacemos muchas personas que están viviendo de esta manera. Entonces, por eso, a eso me refiero cuando digo que las tenemos muy cerca y probablemente nosotros hayamos sido uno de estas personas que estábamos caminando según el cumplimiento de nuestra religión, ¿verdad? Ir a la iglesia, etcétera, 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 ¿no? Pero cuando se enseña esto y somos atacados de alguna manera, pues ahí tenemos un diagnóstico o una clara evidencia de este tipo de personas. Entonces, ahora vamos a pasar a mi hermano John, que va a continuar con esta sección, pero quisiera terminar con una oración para tomarnos también unos 5 minutitos de receso. Padre, te damos muchas gracias porque hemos entendido que ningún tipo de religión, ningún tipo de obras, aún, Señor, las que aparentemente parecen obras de justicia o obras, pues, hechas aún dentro de la religión, van a alcanzar en ese juicio, Señor, que tú demandas, Señor, de tu justicia perfecta. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos muestra, Señor, y si algunos de nosotros posiblemente hemos estado caminando de esta manera, Señor, y no hemos confiado aún en la obra de Cristo para nuestra salvación y regeneración, Señor, nuestro nuevo nacimiento, pues yo te pido que confiemos, Señor, y dejemos toda tradición, toda enseñanza de hombres que posiblemente nos han llevado a pensar, Señor, de que sí, Señor, de que es por ser mejores que los inmorales que están haciendo tanta cosa, Señor, y por aquellos morales, Señor, que no que creen que son buenos. Nosotros creemos aún o este tipo de personas que son mejores, pero ante tu justicia, Señor, pues nadie vamos a ver que alcanza si no ha puesto su fe en Jesucristo y su obra consumada, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.